Cuando uno lee sobre el apóstol Pedro, uno se da cuenta que era una persona aguerrida, era una persona que le faltaba el dominio propio, era una persona brusca. Hay que decir que Pedro era valiente, era una persona echada para adelante, era una persona con virtudes de las que nosotros podemos aprender. También Pedro tiene otros puntos débiles que hay que evitar. Uno de los pasajes que más se menciona sobre Pedro, aparte de andar sobre el mar, aparte de haber cortado la oreja a ese soldado del fariseo, es la negación. Es el momento más importante en la vida de Pedro, uno de los momentos. Verdaderamente debe haber sido muy triste para Pedro el haber negado a Jesús. Uno de los versículos nos dice que después de haber negado al Señor, Pedro lloraba. Pero en el Evangelio de Mateo se nos dice que Pedro no solamente lloraba, sino que lloraba amargamente. Pedro era uno de los 12 discípulos elegidos por el Señor. Aprendió con él, caminó con él, escuchó las enseñanzas, vio las maravillas que hizo Jesús, pero aún así lo negó. Y eso a nosotros debe hacernos reflexionar que también nosotros debemos cuidarnos para nunca negar a Jesús como lo hizo Pedro. Podemos llevar años en la iglesia, podemos ver milagros en las vidas de los demás, podemos ver milagros del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, podemos ver la bendición de Dios sobre nuestro hogar, sobre nuestro ministerio, pero cuidado. Pedro estuvo con Jesús 3 años, vio todo lo que hacía y aún así lo negó. Tenemos que saber que toda persona que niega a Cristo, tarde o temprano terminará llorando amargamente. Y terminará llorando amargamente por esa negación. Quizás nosotros como cristianos no nos atreveremos a negar a Jesús con nuestras palabras como lo hizo Pedro, pero muchos lo negamos con nuestras acciones. Es decir, que nuestra vida misma, la manera como nos comportamos, le dice a los demás: no conozco a Jesús. ¿Cómo podemos cuidarnos para no negar al Señor con nuestra vida? En unos minutos escucharemos a nuestro hermano querido Alejandro Salcedo, que nos va a presentar de una manera más detallada toda la transformación de Pedro. Pero ¿cómo podemos tú y yo cuidarnos para no negar al Señor con nuestra vida? Tenemos que cuidarnos de poner la mirada en las cosas del mundo y no en las de Dios. Pedro terminó negando a Jesús porque no había comprendido aún todo el propósito espiritual que tenía la muerte de Jesús, que también lo incluía a él para salvarlo. Hay muchos cristianos que terminan negando al Señor porque no ponen la mira en el propósito de Dios para sus vidas, sino que su vida está enfocada en las cosas del mundo. Cuando la vida de un cristiano está enfocada en las cosas del mundo y no en las de Dios, tarde o temprano llegará a negar a Jesús de alguna forma. Puede ser con sus palabras o con sus acciones. Pero ¿qué significa poner la mirada en las cosas del mundo? Significa dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y dedicarnos a buscar las riquezas, nos dedicamos a buscar la diversión, nos dedicamos a buscar el placer. ¿Y dónde lo hacemos? En las cosas del mundo. ¿Dónde has puesto tu mirada? ¿Tu mirada está puesta en Jesús o está puesta en los placeres de este mundo? Tenemos que cuidarnos también del exceso de confianza en nosotros mismos. Jesús les dijo que esa noche todos se iban a escandalizar de él, pero Pedro con mucha seguridad afirmó: todos se van a escandalizar de ti, pero yo no. Jesús le dijo a Pedro que esa noche él lo negaría 3 veces, pero Pedro estaba muy seguro de sí mismo y dijo que aunque tenga que morir, no lo iba a negar. Horas después, ese mismo Pedro, seguro de sí mismo, estaba llorando amargamente por haber negado al Señor. Y eso nos debe recordar lo que nos enseña la palabra de Dios. No podemos caer en el error del exceso de confianza en nosotros mismos, de llegar a pensar que todos los que dejan de congregarse poco a poco se van enfriando espiritualmente, pero a nosotros no nos va a pasar eso. Nosotros sí podemos jugar con el pecado y no terminar enredados.
Pensamos que lo que le sucede a una persona a nosotros no nos va a pasar. La palabra de Dios dice: el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y Pedro pensaba que estaba firme en Jesús, pero le negó. Ese modo de pensar es una mentira. Ten cuidado de ti mismo. Tenemos que cuidarnos del exceso de confianza en nosotros mismos. Ten cuidado de esos falsos predicadores, falsos profetas que te dicen: tú puedes hacer las cosas por ti mismo, tú puedes. Levántate, que lo vas a conseguir. Cuidado con esos mensajes que hoy en día se nos comparten. Cuidado, porque tú y yo no podemos. Necesitamos al Señor con nosotros. Entonces sí podremos hacer cosas, entonces sí podremos hacer milagros. Entonces el Señor sí se puede utilizar de nosotros. Pedro tenía exceso de confianza. Y ese exceso de confianza hizo que después negara a Jesús. Vino la prueba, vino el momento de persecución, vino el momento del miedo y Pedro le negó. Otro punto interesante a evitar es que no tenemos que descuidar nuestra relación con Dios. No hay que descuidarla. Unas horas antes de que Pedro negara al Señor 3 veces, él tuvo la oportunidad de prepararse espiritualmente, de fortalecerse en Dios por medio de la oración. Pero en lugar de orar, Pedro se durmió. Y también lo hicieron los otros discípulos. El Señor, cuando los encontró durmiendo, les recordó una verdad que los cristianos nunca debemos olvidar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y esos discípulos, en vez de estar dormidos, estuvieran orando? ¿Qué hubiera pasado? Tú y yo tenemos que comprender que todo cristiano, no importa si es pastor, predicador, diácono, da igual. Si descuida su comunión con Dios, si no ora, si no lee la Biblia, si no se congrega, corre el riesgo de llegar a negar a Jesús con su vida, porque nuestra carne es débil. Y lo único que nos fortalece es la comunión con Dios. Y si tu carne es débil, en algún momento, cuando llegue la persecución a tu vida, cuando seas confrontado, posiblemente niegues a Jesús. Si al igual que Pedro estamos dormidos en nuestra comunión con el Señor, este día tenemos que escuchar y obedecer el llamado del Señor para nuestra vida. Despertemos y en lugar de negar a Jesús, proclamemos que Él está vivo y Él está dispuesto a salvar a todo el que le invoca. Hubo una transformación en la vida de Pedro. Pedro es un ejemplo de transformación. Y de esto Alejandro Salcedo nos va a compartir en estos minutos. En este día vamos a hablar de un personaje que es muy conocido en las Escrituras. Vamos a hablar de un ejemplo de hombre, un ejemplo para cada uno de nosotros. Un punto de referencia, un referente en el cual podemos echar mano y decir que sí se puede. Pedro. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco, ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol, una columna de la iglesia. Eso lo vemos en Gálatas 2:9. Pedro era entusiasta, obstinado, compulsivo, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también muchos defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Así que Jesús te moldeará como Él quiere. Así, sí, con ese temperamento que Dios usará para bendecir a otros, así como lo hizo con Pedro. Simón Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, 2 ciudades en la costa
del mar de Galilea. Él estaba casado y él, Jacobo y Juan, eran socios en un negocio productivo de pesca. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano, a Pedro, para llevarlo a Jesús. En ese momento era Simón. Y Simón, cuando conoció a Jesús, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas en arameo o Pedro en griego, que significa roca. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso, mostrándole el poder que había en él. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor Jesucristo. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor. Era un líder. Pedro se convirtió en el portavoz de los 12. Y más importante aún, Pedro fue el primero que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una verdad que Jesús dijo que le había sido revelada a Pedro por Dios mismo, por su Santo Espíritu. Y esta afirmación que Pedro dio en Mateo 16, del 16 al 17, esa afirmación es la que sostiene a la iglesia de Jesucristo hoy día. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús junto con Jacobo y Juan. Estos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, a Pedro y Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. En varias ocasiones, Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, pero rápidamente quitó sus ojos de Jesús y se hundió. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte. Y fue corregido por esto por el Señor. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús. Y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Fue Pedro, el impetuoso Pedro, quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor aunque todos los demás lo hicieran. Pero después negó 3 veces que conocía al Señor Jesucristo. Yo creo que aquí nos identificamos más de uno, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestro ímpetu. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús reafirmó a Simón como Pedro, la roca, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. En el día del Pentecostés, en Hechos 2, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén. Y la iglesia, gracias a la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, la iglesia comenzó con una asistencia de cerca de 3,000 creyentes. Más tarde, Pedro sanó al cojo que pedía limosna y predicó audazmente ante el Sanedrín. Ese temperamento impetuoso ha sido moldeado por Jesucristo. Sigue con el ímpetu, pero moldeado para seguir
con denuedo predicando el Evangelio de Jesucristo. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. Pedro predicó el día en Pentecostés. Él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2. Finalmente fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo. Está en Hechos 10. De esta manera, Pedro abrió 3 puertas diferentes, abriendo la puerta de la iglesia a judíos, samaritanos y gentiles. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía. Otro hecho importante del crecimiento en la vida de Pedro tiene que ver con su visita a Antioquía, donde disfrutó del compañerismo de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos legalistas llegaron a Antioquía, Pedro, para apaciguarlos, se retiró de los cristianos gentiles. Pablo, el apóstol Pablo, vio esto como hipocresía y se lo dijo así en la cara a Pedro. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos basado en los recuerdos de Pedro de su tiempo con Jesús. Pedro escribió 2 cartas inspiradoras entre los años 60 y 68 después de Cristo. Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir. Y esa profecía se cumplió, muy probablemente durante el reinado de Nerón. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, en Roma. Y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de Pedro. Bueno, ¿qué fue lo que le sucedió a Pedro para que cambiara radicalmente en tan poco tiempo? ¿Qué podemos tú y yo aprender de la transformación de Pedro? Su fe era tan débil que casi se hundió bajo las olas del mar porque temió y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero también su fe era tan grande que generalmente hacía milagros en el nombre de Jesús. En Hechos 3, 6 al 8 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando Jesús fue crucificado, Pedro negó haberlo conocido, y negó 3 veces esto, porque tenía miedo a las consecuencias. Pedro anunció el nombre de Jesús en Jerusalén tan poderosamente que se convirtieron 3,000 personas a la iglesia en un solo día. ¿Cierto que parece que estamos hablando de 2 personas totalmente diferentes? ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro para que cambiara radicalmente en tan poco tiempo? La respuesta es sencilla. Él fue bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó autoridad sobre la vida y las emociones de Pedro. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser alzado en las nubes:
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro, siendo débil, tímido e inseguro, fue llenado de la fuerza y del poder cuando el Espíritu Santo tomó autoridad sobre su vida. En Juan 14, del 16 al 18, Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa promesa la hizo Jesús a sus discípulos, a ti y a mí también, porque somos sus discípulos. Podemos ver a través de algunas historias sobre Pedro que no siempre hizo las cosas bien. No sé si parece Pedro en algo a ti o a mí. Y muy seguramente, como sabemos de Pedro, las cosas que aparentemente no hizo bien, no fue con mala intención. Tú y yo en muchas ocasiones, tratando de arreglar un asunto, tú y yo en muchas ocasiones tratando de arreglar un problema, una dificultad, terminamos empeorando la situación. Pero miremos a Pedro, este gran hombre, que también sucumbió a errores involuntarios. Por ejemplo, cuando cortó la oreja del sirviente, Jesús le reprendió. O cuando se durmió en Getsemaní en lugar de velar con Jesús mientras él oraba. No es cómo comienzas lo que determina cómo vas a terminar. Tampoco es tu pasado o quiénes somos, sino lo que permitimos al Espíritu Santo hacer en nosotros. Si le permitimos guiarnos, si le obedecemos, Él nos llevará a toda la verdad y la sabiduría. El mismo hombre que una vez intentó convencer a Jesús de que podía evitar los sufrimientos por los que tuvo que pasar después, escribe: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro es uno de los mejores ejemplos que tú y yo tenemos. Es el mejor ejemplo que tiene un discípulo de Cristo. Sí, tenemos una naturaleza humana con tendencias y debilidades, pero no tenemos que dejarnos dominar por estas cosas. Estas cosas no son las que nos dictan cómo vivir. Dios nos da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. En Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si andamos en el Espíritu, vivimos en obediencia de acuerdo con sus estatutos. Recibiremos todo el poder para llevar a cabo la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Seremos guiados por el mismo motor que obró admirablemente en la transformación de Pedro. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada en lo que la gente piensa de ti? Por medio del Espíritu Santo puedes llegar a ser completamente libre de eso. ¿Estás agobiada? ¿Estás agobiado por la ansiedad y el miedo? Con el Espíritu Santo puedes llegar a ser una persona con perfecta paz y reposada en Cristo. ¿Tienes tendencias a quejarte y a estar insatisfecho? Con el Espíritu Santo
puedes aprender a ser agradecido. ¿Te sientes esclavo de tus deseos y de tus pasiones? Con el Espíritu Santo puedes llegar a ser libre y tener un corazón puro. Y la lista continúa. Todos sabemos por nosotros mismos dónde se encuentran nuestras batallas personales. Pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podemos vencer cualquier cosa y todo lo que nos impide avanzar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesús vence el miedo. Ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez, Pedro encontró valor en seguir a Cristo. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús te perdona la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso, pero con Jesús el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús es un maestro paciente. Una y otra vez, Pedro necesitaba corrección. Y el Señor la dio con paciencia, firmeza y amor. El maestro busca discípulos dispuestos a aprender. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó Simón a Pedro. Ese pescador áspero e imprudente era, a los ojos de Jesús, una roca firme. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Jesús usa héroes insólitos. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia, porque era un hombre sin letras y del vulgo. Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús. El ejemplo que nos da Pedro en el día de hoy para que tú y yo lo coloquemos en práctica es estar con Jesús, no desprendernos de Él, mantener intimidad con Él, obedecerle, recibir su Santo Espíritu. Estar con Jesús hace toda la diferencia. Vamos, tú puedes. Dios te bendiga.